El primer paso para hacer el trazo de la capota era sumar lo que es ya nuestro cuello definitivo, ¿sí? Más la parte delantera con la parte trasera o de la espalda, ¿verdad? Ya teníamos que, ¿cómo lo hacemos? Con la técnica, con la misma técnica que lo hicimos para la sisa. Con el metro parado sumamos y esa es la medida exacta que tiene nuestro cuello. Sí, entonces pues bueno, aquí ya lo estoy ahí realizando esa tarea exactamente lo que les da, ¿sí? Medimos aquí lo que le da en el delantero y se suma con lo que usted le da en la espalda. Bueno, el primer paso era medir, el segundo ya hablaba que realizar un rectángulo que tuviese como medidas, pues lo que medimos de mitad de cuello, porque esa es la mitad del cuello total, no es el cuello total, ¿no? Porque solamente está dibujado la mitad del delantero y la mitad de la espalda. Por 36, puede ser 36, 38, 40, depende del tamaño de la cabeza, ¿sí? Yo para un hombre le dejaría de 38 a 40 centímetros. Ubicamos A en nuestro vértice inferior izquierdo, B en el vértice inferior derecho, S en el vértice superior izquierdo y D en el vértice superior derecho del rectángulo, ¿sí? Diferenciamos la línea de inicio, que es en la parte como superior de la capota, que va a quedar, y la línea de largo total de la capota, donde va a quedar ubicado el cuello. Desde B, por la línea de largo total, medimos lo que nos dio en el escote del delantero, solo lo del escote del delantero, y este puntico lo vamos a llamar E. Desde B bajamos 2 centímetros, y este punto lo vamos a llamar F, y desde D subimos 2 y a este punto lo vamos a llamar G. Unimos con curvas G con E y E con F. Por favor, con la misma técnica que hicimos las cabezas de la manga. Este dibujo está a cuarto de escala. La regla propiedad es esta, la que utilizamos para las cabezas de la manga en tamaño natural. Entonces acá incluso me funciona en cuarto de escala, mire. Aquí invertimos la regla, ¿sí? Por favor que esta línea se vea una S muy suave, sin picos, sin curvas extrañas. Aquí no puede subir en este último tramo y en este último tramo tiene que verse prácticamente en línea recta. Bueno, y como último dice que desde el punto C por la mitad del ángulo, aquí por toda la mitad del ángulo, medimos 6 centímetros y hacemos una curva para suavizar y dar la forma redondeada que tienen las capotas en la parte superior. Por favor, esta línea es muy redonda. Se debe hacer con la misma regla o con un aguacate. Tiene que verse muy redondita. ¿Sí? ¿Listo? Vamos a realizar ahora este bolsillo que se llama bolsillo canguro. Este buzo es bien cortico, entonces eso es proporcional al tamaño del buzo. Entonces vamos a hacer el paso a paso que se necesita para un bucito más bien como pequeñito. El tamaño del bolsillo es estándar, les funciona bien para todas las tallas. Lo que pasa es que entre más largo usted deje digamos el bucito, pues más grandecito se le va a ver el bolsillito hacia abajo, ¿sí? Porque esto de la cintura hacia arriba, pues sí tiene una medida máxima para usar. Entonces empecemos. Bueno, en el documento escrito dice que desde la línea de cintura subimos de 2 a 6 centímetros. Y escuadramos este punto 10. Pues de qué depende que sean 2, 3, 4, 5, 6. Del tamaño del buzo. Pues entre más largo, digamos, entre más largo sea el buzo, pues menos les va a subir acá. No les puede subir hasta debajo del busto. Hay que tener un poquito de análisis de qué es lo que estoy trabajando. Este bucito
es bien cortico, entonces por eso sube tanto, pero tampoco sin exagerar. O sea, un buzo, el bolsillo canguro tampoco le puede quedar a una persona exactamente debajo del busto. Hay que tener análisis de lo que se está trabajando. Entonces, máximo puede subir hasta 6. De ahí para arriba, no, ya les queda feo. Bueno, entonces aquí yo ya escuadré mis 10 centímetros y puse el número 1. Paso 2. Desde el centro de la prenda, pues este es el centro de la prenda, por la línea del largo total con la reducción. Entonces recordemos que todo esto se va a convertir en resorte, entonces la nueva línea de largo total es esta. Desde este punto medimos 14 centímetros y escuadramos este punto. No tiene ninguna medida específica la escuadrada, simplemente mida los 14 y escuadre. Listo, es una línea estilo libre, no tiene ninguna medida, esa escuadrada de este punto. Bueno, dice que desde el punto 1, este que es el punto 1, medimos en diagonal hasta tocar la línea que se escuadró en el largo total, o sea, esta, que no tenía medida, un ancho de boca de bolsillo mínimo, tiene que ser mínimo de 12. Si usted le deja menos de 12, no le cabe ninguna mano de adulto. Eso es para una mano de mujer y chiquita, les cuento. Mire, 12 centímetros, ¿sí? 12. De 12 a 13 para mujeres. Ya como un buzo para hombres más grande, pues ya le puede dejar hasta 15, tampoco más, porque le queda jetón, ¿sí? Le queda demasiado grande. Como este es un buzo pequeñito, entonces dejémosle solamente 12. ¿Sí? Y vamos a unir en línea recta este puntito con este que acabamos de marcar. Esta línea que es la entrada para la manga no necesariamente tiene que quedar en línea recta. Usted le puede dar ligeramente un poquito de curva. Eso sí, como usted desee el diseño. Voy a redondearlo. Listo, yo le dejé ya un poquito de forma redondeadita, lo suavicé y reteñí exactamente lo que es el bolsillo canguro y donde debe quedar ubicado en la prenda. La línea de cintura es importante precisamente para saber cuánto sube desde la cintura en nuestro bolsillo sin que vaya a quedar tampoco lo que les decía pegado o debajo del busto, ¿no? Ya sería exagerado. Bueno, aquí tenemos el trazo a cuarto de escala del delantero. Entonces, ¿qué dice nuestro documento? Debemos calcar únicamente del trazo general las líneas del buzo con las modificaciones que se hicieron para este. Hombre, pues este cuello muere no va, era simplemente una base para realizar el escote que vamos a trabajar, hombro, la sisa. Tenemos que calcar tal cual el costado. Toda esta parte que se disminuye pues no va es por la línea que se trazó con esta disminución, el centro y listo. Solamente no se calca la línea de cintura, estas líneas de construcción ninguna se calca. Ustedes lo tienen ahí en el documento de apoyo. Esto ocurre igual en el delantero y en la espalda. El ancho de la costura depende de la tela que vayamos a trabajar. En telas rígidas, bórrenme esa palabra que dice ahí y tejidas, no va, 1 centímetro. Tejidos de punto y telas elásticas de 0 a 7 milímetros porque se trabajan únicamente en fileteadora. Y en su material de apoyo está exactamente esta imagen. Yo ya calqué en negro lo que son las líneas que necesitamos y por favor las costuras tienen que quedar exactamente paralelas. Si yo le voy a dejar 1 centímetro costura, esta línea que es la costura es paralela, por favor. Me hacen punto, 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 punto. Si les causa mucha dificultad y utilizan la regla de tal manera que le quede exactamente paralela en el hombro, en la sisa. Solamente vamos a calcar y no es obligatorio, no es necesario la línea de cintura, el resto de líneas no se calcan. Ya tenemos que hacer nuestra marcación industrial. El hilo de la tela, ¿cómo se marca? Es exactamente paralelo al centro de la prenda. Acá vamos a marcar nuestra señalización para indicar que va en tela doble.
Entonces aquí ya va la lectura, qué tipo de prenda es, qué parte de la prenda es, cuántas veces voy a cortar para un buzo. Pues este es solo una porque para un buzo solo se utiliza un delantero y qué talla es la que estoy utilizando. Y exactamente igual en la espalda porque pues esta es una prenda cerrada que simplemente entra pues por el cuello, la cabeza, ¿verdad? No lleva ni cremalleras, ni botones, nada de eso. Costuras para la manga. De la misma manera que en el delantero y la espalda, solo debemos calcar las líneas con las modificaciones necesarias para esta prenda, que se hicieron para esta prenda. Entonces, pues obvio que aquí esto muere, ¿sí? Porque esto va a ser en resorte. Entonces, simplemente vamos a calcar por aquí, por esta nueva, donde va a quedar nuestro puño, el costado, nuestra cabeza de la manga. Esta línea no se calca, esta tampoco, y la del centro de la manga. Listo, aquí yo ya tengo calcado, está en su instructivo. Entonces damos costura paralela, ¿sí? Por favor, no puede empezar aquí de uno y aquí de medio y aquí terminar en uno, no señoras. Tiene que ser la costura exactamente paralela a la línea del trazo básico, ¿verdad? Depende del material. Si voy a trabajar en una tela rígida, pues ya saben, una tela rígida, en una tela plana, ya saben que tengo que darle uno de costura. Si yo estoy trabajando ya una tela de punto, una tela que tenga algo de elongación, que vamos a cerrar con la fileteadora de 0,5 a 0,7, dependiendo el ancho que nos da nuestro filete. Vamos a marcar nuestro hilo de la tela, que nos indica en qué posición debe estar el molde en la tela. Entonces esta es exactamente paralela al centro de la manga, pues la manga va doble porque hicimos la mitad del molde, no hicimos una manga entera. Entonces aquí debe doblarse la tela. Entonces volvemos a marcar exactamente la información que necesita nuestro buzo, nuestra prenda, el nombre de la prenda, la parte, cuántas veces va a cortarse y la talla. No puse aquí nombre del patronista, pero en el caso, en los de ustedes, sí, por favor, pónganlo. Bueno, y por último, las costuras de la capota. Entonces, no vamos a dañar el trazo básico, señoras. Están aprendiendo, entonces hagámoslo por ahora paso a paso. Vamos a calcar las líneas que necesitamos, ¿sí? Hay unas de construcción que definitivamente ya no van más, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos darle de costura? Bueno, en el contorno de capota, y el cuello, pues según el material también, ¿no? Ya lo he repetido 3 veces. Entonces 0,5 a 7 milímetros, si es en telas elásticas, tejidos de punto, y en telas planas y rígidas 1 centímetro. Entonces alrededor de toda la capotica y lo que va a ser el cuello. Y lo que es la parte que corresponde a la cara, que es esta, ¿sí? Si usted la va a hacer capota sencilla, doblillada en collarín, pues tiene que dejarle un ancho de costura de 2 a 2,5 y listo. Entonces, ¿dónde va el hilo de la tela? Paralelo a la línea de la cara, ¿sí? A esta línea de la cara. ¿Cuántas veces tiene que cortar la capota? 2 veces. Bueno, aquí va en su orden el nombre, la parte de la prenda, cuántas veces y talla. ¿Listo? Me le adicionan, como ya había dicho, el nombre del patronista. Bueno, y por último dice que piquetes. Bueno, yo les puse una pequeña cascarilla y es que ustedes solitas me van a calcar el bolsillo y le van a dar costuras, a ver cómo les va. No se lo puse porque lo tienen que hacer solitas, teniendo en cuenta todas las recomendaciones que ya hice con anterioridad en el resto de las piezas. Entonces, ¿dónde tiene que uno hacer piquetes? En el centro delantero del cuello. Acá hay que hacer un piquetico para pasarlo a la tela. En el centro espalda del cuello, acá. En el centro espalda del largo total del delantero, acá.
En el centro de espalda, en el largo total de la espalda. Acá. También en el centro manga en la cabeza, ¿sí? Este es el centro, ¿no? Centro manga en la cabeza, en la parte de la cabeza. Centro manga puño, acá. Eso lo necesitamos para ayudar a empalmar en confección. Súper importante, los piquetes es una hendidura en el papelito que se traspasa a la tela y tiene que ser chiquitica, no puede medir, si usted va a coser a 0,5 milímetros, es una cositica de 3 milímetros, no puede pasar de 0,5 milímetros para ese piquetico, o si no ya usted dañó la prenda si va a coser con una fileteadora nada más.